Hola, muy buenas. Vamos a hacer un ejemplo de una cosa curiosa, es el juego de la vida. Vamos a implementarlo en Python para ver cómo se podría hacer, aunque no sea totalmente eficiente, pero para ver más o menos un ejercicio de matrices y de plots y tal. Entonces, básicamente el juego de la vida lo podéis consultar en cualquier lado. Pues se trata, tenemos un tablero, un tablero con un montón de casillas, y en las casillas pues hay células, y esas células pues pueden estar vivas o pueden estar muertas. Aquí, por ejemplo, pues hay pues una, dos, tres, cuatro, cinco células vivas que están agrupadas aquí en un patrón, y el resto pues están todas muertas. Entonces se trata de ir evolucionando el tablero. O sea, el tablero cada vez evoluciona, y para evolucionar se sigue la siguiente regla. O sea, una célula muerta que tenga exactamente tres células vecinas vivas nace, o sea, se regenera. Y una célula viva que tenga dos o tres células vecinas vivas sigue viva, y si no, se muere. Es la norma que tiene de evolución el juego. Pues, por ejemplo, es lo que nos va a quedar al final, hecho en Python, no así que sino directamente en Python, pues será, pues lo ejecutamos, fijaros lo que hace, va evolucionando. Aquí hay trocitos que se caen de las suyas, unos se comen a otros. Está curioso, está bonito. Aquí uno que se pega. Pues esto es básicamente lo que vamos a implementar. Entonces, claro, para implementarlo lo que necesitaremos será pues un tablero, que será una matriz. Definiremos un tamaño, 100%, por ejemplo, y un patrón. El patrón lo proyectaremos en la matriz, y a partir de ahí pues haremos un bucle infinito de n pasos, que lo que vaya haciendo sea evolucionar tablero, refrescarlo, evolucionar el tablero y refrescarlo. Vale, pues para hacer esto nos hará falta, voy a ir cogiendo el código así no lo voy tecleando, nos hará falta. Lo primero que tenemos que utilizar, vamos a hacer para hacerlo con plots, será pues importar las librerías del Matplotlib y del NumPy para trabajar con matrices y para trabajar con gráficos. Necesitamos el tablero, pues ahora mismo vamos a definir el tablero. Pues el tablero, por ejemplo, vamos a definir así. Es que estoy definiendo el tablero como un ceros del tamaño. Cuando es un vector se indica el tamaño con un número, pero si queremos definir el vector de una matriz, pues hay que indicarle aquí una colección con los tamaños que queremos de filas y columnas, o de la longitud que fuera en cada dimensión. O sea, esto nos generará una matriz de 100% elementos a cero, que representarán 100 células muertas. Entonces, luego lo siguiente que necesitaremos será un patrón, porque tenemos que representar el patrón. Entonces, para hacerlo un poco más independiente y no andar con fila X, fila Y y tal, voy a hacer de esta manera, y así pues hacemos otra cosa un poco curiosa. Podemos definir un patrón, y el patrón, por ejemplo, sería este. Este patrón lo que interpreta son pues una célula, otra célula, o sea, viva, viva, muerta, muerta, viva, viva. O sea, esto está representando básicamente lo que había aquí. O sea, esta figura, la que he metido aquí, es lo que representa esta. Si la agrando, pues esto está, esa matriz de patrón está representando este modelo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es proyectar el patrón. Vamos a proyectarlo sobre la matriz. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera, para ver más cosas también sobre NumPy, sobre matrices. Fijaros, la función shape del NumPy, si le damos una matriz, lo que nos da es una colección de elementos con todas las dimensiones de la matriz que le hemos dado. En este caso, pues nos daría, como el patrón vale 3×3, nos daría una colección que vale 3×3. O sea, ese de 0 valdría 3 y ese de 1 valdría 3. Eso ahora, para proyectarlo, podemos proyectarlo, por ejemplo, sobre la casilla 4949, que estará más o menos en el centro del tablero, y con esto pues machacamos esa parte del tablero desde la 4949, pues las 9 celdas que corresponden con el patrón. O sea, con esto teníamos ya, esto nos permitirá luego cambiar de patrón mucho más fácilmente, y poder probar con otros patrones. Entonces, ahora para poder proyectarlo paso a paso, vamos a ver, o sea, hemos visto que se puede hacer con el pyplot, pues plt.plot.var, el show, y eso lo enseña y se queda ahí parado hasta que cerremos la ventana. Entonces hay una manera de hacerlo interactivo. Una parte es muy extenso, pero una parte, veamos que el plat tiene un ion, que significa interactive on, se pone en modo interactivo,
Y entonces podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí, por ejemplo, pues por n in range, imaginar, por ejemplo, pues de 100, voy a hacer 100 pasos, y dentro de cada uno de los pasos, aquí voy a hacer algún plot, aquí haré algún plot para enseñar algo, y llamaremos a la función plt.draw. Para eso lo que hace es refrescar la figura, un plt.pause, por ejemplo, de 0,1, que se quede, diremos que lo deje pintado y que se espere una décima de segundo, y después haremos un plt.clf, que lo que hace es un clear, para limpiar lo que hay. O sea, esto básicamente valdría para mostrar la evolución en un mismo grafo, o sea, en una misma figura, sin necesidad de quitar la ventana, ponerla, quitarla, ponerla cada vez, sino que se vaya refrescando. O sea, tenemos que ponerlo en modo interactivo y hacer un draw. El pause es para pararlo, para que se quede un rato, para que se vea cómo queda, y el clear para borrar lo que hay. Y básicamente este será Entonces lo que haremos ahora será, dentro de este bucle, lo que tenemos que hacer es pintar el tablero. O sea, aquí lo que tenemos que hacer para hacer el plot es pintar el tablero tal como esté su evolución y evolucionar tablero. Tenemos que ir, bueno, aquí realmente tablero. Realmente la evolución del tablero tendríamos que hacerla pues aquí, después de haber hecho el pause, pues aquí haremos la evolución para que lo limpie, lo pinte, lo limpie, lo pinte, y así todo el rato. Entonces vamos a ver cómo pintar el tablero. Claro, tenemos que hacer un plot, y lo mejor sería pues hacer un scatter, o sea, un plot que tenga las X y la Y de cada punto, y que pinte en negro las que estén y que no pinte las que no estén, O sea, entonces, por ejemplo, voy a copiar el código aquí y lo comentamos. Un trozo de código considerable, pero no es muy difícil. Entonces, lo primero que hacemos aquí, claro, fijaros que al final lo que necesitamos es hacer un plot de el vector X y el vector Y que contienen las coordenadas de los puntos, o sea, las X y de la matriz de las células que están vivas. Entonces lo pintamos sin línea, lo pintamos con un marker que sea un punto para que nos aparezcan círculos, y le damos un 6, 4 por ejemplo, pues para que sea grande, y lo pintamos en negro. Y luego aparte pues le hacemos los límites del grafo, lo dejamos entre 0 y el tamaño, pues para que no se acomode automáticamente, para que el tablero siempre lo pinte de 100%. Entonces con esto lo que conseguimos es pintar el tablero si tuviéramos los puntos. ¿Cómo calculamos los puntos? Bueno, primero necesitamos declararnos dos vectores con el número de puntos, el espacio necesario para poder meter todos los puntos que hay dentro. Podemos hacer dos vectores, dos listas, ir haciendo append, 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 append cada vez. Pero también podemos haberlo hecho así para que veáis más funciones de NumPy, que son muy útiles. Fijaros que la función sum de una matriz lo que nos devuelve es la suma de todos los elementos de la matriz. Pues aquí el número de elementos que nos hagan falta, como la matriz tiene elementos a 0 y elementos a 1, pues la suma de todos los unos nos dirá cuántos puntos hay. Con lo cual, este numElems lo podemos utilizar para declarar dos vectores que puedan contener el número de elementos que nos va a hacer falta para anotar todos los puntos que se han de pintar. Y entonces aquí lo que hacemos con esto es recorrer todos los elementos de la matriz, o sea, el for i in range de tamaño, for j in range de tamaño. Esto es un bucle dentro de otro, va recorriendo ij 00, 01, 02, 03, 099, 10, 11, 12, 13, así todas enteras, y si el valor del tablero es diferente de 0, pues lo mete en estos vectores, y se utiliza una variable, un índice aparte, que llamamos num, para ir incrementando el número de puntos que vamos metiendo dentro de los vectores. Una vez lo tenemos, lo pintamos, y al hacer el draw, pues automáticamente se pintará la matriz en la pantalla. Y luego lo que nos queda para verlo será evolucionar el tablero. Claro, hay que tener en cuenta que para evolucionar no podemos machacar directamente en el mismo tablero, porque si cambiamos de estado las células, ya no se está evolucionando con el patrón actual, sino que se está automodificando y no quedaría bien. Con lo cual tenemos que hacer una copia del tablero, evolucionar el tablero
en otro diferente y luego cambiarlo para tener el otro. O sea, utilizamos un tablero auxiliar para hacer todos los cálculos y luego nos quedamos con él. Entonces, para evolucionar el tablero, tendríamos que hacer el siguiente código, que voy a pegar aquí ahora. Para evolucionar el tablero, ¿qué necesitaríamos? Hacer una copia del tablero. Aquí he aprovechado para poneros otra función también de los vectores de los arrays de NumPy que permite hacer un copy, y el copy lo que hace es duplicar el objeto. O sea, si pusiera tablero 2 igual a tablero, serían sinónimos. Lo que hiciera con uno estaría hecho con el otro. Eso es un error muy grande que se suele cometer a la hora de creer que se copian variables. Para copiar una matriz o copiar un vector se va a utilizar el punto copy para que genere una copia. Asignarlo solo no vale. Y entonces aquí lo que hacemos es lo mismo que antes. Estamos recorriendo para cada elemento. Lo que pasa es que en lugar de empezar de 0 a tamaño -1, vamos de 1 a tamaño -2, porque las células tienen que tener los vecinos, evolucionan en función de los vecinos que tengan. Aquí realmente la última línea, el último borde, no está bien hecho, pero es igual. Para no complicarlo lo dejo así. Entonces recorremos solamente las que están dentro, y aquí lo que estamos haciendo es mirar cuántas células vivas hay alrededor de la que estamos mirando. Si estamos en la IJ, pues la I-1J-1, I-1J, I-1J+1, que sería la fila de arriba, luego IJ-1 y IJ+1, que serían las dos, la de izquierda y la derecha, y luego pues I+1, J-1, J y J+1, que sería la fila de abajo. Todo esto nos da el número de células vivas que hay alrededor de la fila que estamos tratando. Entonces aplicamos el criterio que nos dice la forma de evolucionar del tablero. Si la célula está viva, o sea, si es diferente de 0, entonces se morirá solamente cuando no haya ni 2 ni 3, que es lo que ponía la definición. Mirar otra vez la definición, o sea, que pone que la célula se muere cuando no tenga ni 2 ni 3, y si la célula está muerta, si tiene 3 vivas a su lado, pues automáticamente resucita y se pone a 1. Una vez tenemos hecho esto, pues asignamos al tablero directamente el tablero 2. Aquí no hace falta hacer la copia porque lo ponemos como sinónimo. Realmente aquí tablero apunta a tablero 2, es lo mismo, pero como luego haremos la copia, nos da exactamente igual. No necesitamos, si hiciéramos un punto copy funcionaría, pero no necesitamos copiar el elemento. Y básicamente, pues esto es lo que sería la programación del juego de la vida. Fijaros que es un poco complejo, pero bueno, está formado por varias partes. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Va evolucionando. ¿Veis cómo evoluciona, no? Aquí esto está por la 26. Fijaros que pues va evolucionando. Lo que pasa que claro, es lento porque el plot es muy lento. No es igual hacer esto en JavaScript o hacerlo en C# que hacerlo en Python. Los gráficos de Python pues son bastante lentos, o sea, no a poca velocidad. Pues bueno, pues básicamente esta sería la manera de programar el juego de la vida en Python, un ejercicio curioso. Entonces luego, para que veáis la evolución, porque básicamente en el curso pues tenemos por un lado lo que es conocer lo que son los vectores, conocer las matrices, saber utilizar y buscar en documentación sobre la librería NumPy de tratamiento numérico de vectores. Tenemos luego también el uso del PyPlot para poder sacar gráficos en pantalla, para poder dibujar cosas, líneas o gráficos que tengamos. Pero claro, las siguientes cosas que veremos después en el curso, una tiene que ver con funciones, o sea, cómo definir funciones para que, claro, aquí fijaros que este código ya empieza a ser un poco largo, pues ver cómo se puede agrupar esto en funcionalidades y definir funciones que permitan entender y programar y poner en marcha el programa mucho mejor y mucho más fácilmente que todo lo que he tecleado aquí. Y después, la última parte que tenemos del curso son las estructuras, que son clases pero a un nivel muy bajo. Lo que veremos es el concepto básico que es una clase, pero bueno, ver cómo hacer una información estructurada. Y bueno, lo que haremos será pues transformar este tablero en una estructura para ver cómo se modifica el programa al considerar conjuntos de datos dentro de una estructura. Y luego una cosa que no entra en el curso, que evidentemente no tiene nada que ver, no se os exige y tal, es pues si a alguien le interesa y puede ver la evolución hacia la que va todo esto, consistirá
en pasar directamente todo este tratamiento a una clase, de forma que podamos hacer igual que se está haciendo aquí, igual que estamos haciendo los imports estos y tratando elementos que están dentro de objetos que saben hacer cosas, lo veremos el tratamiento. Os iré dejando, cuando vaya haciendo los vídeos, os iré dejando el link en esta misma descripción y así podéis ver la evolución. Pero esto básicamente pues sería un ejercicio un poco complejo, pero no inalcanzable, es una cosa normal que podéis saber hacer, de implementar el juego de la vida. Pues un saludo, hasta el siguiente vídeo.